Buenas tardes, buenos días en esa América tan querida, donde algunos de los hermanos y miembros de Tiberiades y amigos de la poesía nos estarán escuchando también. Es para mí un grato el dirigir la presentación del primer libro de ensayos y artículos de Juan Carlos Martín Cobano, ¿no? Un filólogo muy respetado, pero a la vez muy escondido, al cual estamos ahora haciendo un poco visible, ¿no? Porque creemos que su valía como escritor, como hombre generoso que está en la palabra con mayúsculas, se lo merece. El libro se titula Poesía como oficio sacro y otros escritos, ¿no? Es una bellísima edición de Ediciones Tiberiades, es la tercera obra que sacamos bajo el sello de nuestra red iberoamericana de poetas y críticos cristianos, y es una obra que todos los oyentes y quienes luego accedan a este vídeo se enterarán que a partir del término de esta presentación también estará colgado para descarga libre en el portal de Tiberiades. Sin mayores preámbulos, solamente decir que yo soy parte interesada en este libro y por lo tanto debo opinar poco. Soy parte interesada no solo porque dirijo Tiberiades y porque tengo una amistad muy absolutamente fraterna con Juan Carlos, sino porque hay 4 reseñas y ensayos en torno a mi obra y por lo tanto podría parecer que estoy coludido para hacer el elogio, el encomio al autor, pero no es así. Eh, Se me ha ocurrido hacer esta presentación porque numerosos poetas que no son cristianos, ¿no? Han quedado siempre impresionados con los textos de Juan Carlos y también, en el caso de él, con las presentaciones que hace. Casi parece una lectura de poesía sus ensayos y la verdad es que muchos poetas, aquí hay una muestra de ellos, quisieran que Juan Carlos les haga las presentaciones. Así que, por lo tanto, me quedo liberado de esa carga que alguien podría pensar que de lo que los afectos influyen en el criterio. En este libro hermosamente editado, muy bellamente, que tiene ilustraciones del pintor cubano-español Luis Cabrera, se ha recopilado, y eso no los comentará el autor, o sea, 3 ensayos de fondo, ¿no? 9 presentaciones de libros, que era lo que les comentaba, de poemarios, alguna reseña, 4 prólogos y un epílogo. Termino, antes de dar la palabra al autor, señalando que todo este trabajo de escritura y reflexión ha tenido como marco central, básicamente, Salamanca, los encuentros de poetas iberoamericanos y, sobre todo, ¿no?, para los ensayos más profundos, los primeros, los encuentros cristianos, los poetas y Dios que hacemos en Toral de los Guzmanes, donde hay 2 de los 3 ensayos forman parte de lo que en 2014 y en 2018 Juan Carlos expuso allí. Y también no olvidemos las reseñas o prólogos o otro ensayo que leyó en Salamanca, pero en los encuentros de ADESE, de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos, de la cual Juan Carlos fue secretario. Así que ese es un poco el germen de donde se estuvo sembrando y ahora se ha cosechado la recopilación de un libro realmente atractivo. Querido Juan Carlos, felicitaciones, enhorabuenas, parabienes, todo lo que se quiera, pero lo más importante, estamos muy felices nosotros de que te hayas expuesto
y que hayas permitido que ante la insistencia nuestra vayas haciéndonos conocer tu obra. ¿Cómo te sientes? Pues bien, te voy a decir cómo me siento, porque la verdad es que en primer lugar me siento un poco con vergüenza, vergüenza porque eh, no me veo realmente como escritor o como poeta, como he dicho muchas veces, y si no hubiera sido por ese ánimo que me habéis dado siempre, especialmente tú, Alfredo, para ir adelante con estas publicaciones, creo que nunca hubiesen salido a la luz. Estoy muy contento, la verdad, estoy revisando el índice y me doy cuenta de los privilegios tan enormes que he disfrutado gracias al trabajo de estos artículos. He conocido a Drago Stambuk gracias a la presentación de su libro. He conocido a Álvaro Alves de Faría, a Leocadia Regalo. Puedo contar con que soy amigo de Pedro Enríquez, por ejemplo, o de Carlos Bonilla y de varios otros. Y la verdad es que es un regalo tremendo. La experiencia que ha llevado a escribir este libro, gracias por obligarme a presentar a estas personas en los encuentros iberoamericanos, de poetas iberoamericanos en Salamanca, en los encuentros de los poetas y Dios, en otros encuentros, en prólogos que algunos me han invitado a hacer. Y digo eso, que si no hubiera sido por ese ánimo que me han dado, pues ni se me ocurriría tener ahora este libro, como tú dices, un precioso libro en mis manos. Y gracias también, gracias también a Stuart Park y Alberto de Frutos por acompañarnos en esta tarde, que para mí es un lujo, porque Stuart lo sigo desde que tenía yo 18 años y él unos poquitos más que yo. Entonces, y Alberto de Frutos, pues también desde hace muchos años lo sigo como uno de los multipremiados de los que intento aprender como escritor, como ensayista, como periodista, al que aprovecho para felicitar por su reciente libro, 30 paisajes de la Guerra Civil Española, publicado por Larousse, España. E insisto, ¿cómo me siento? Un poco avergonzado por un lado, pero muy agradecido, sobre todo. Bien, esta es una primera intervención de Juan Carlos que le vamos a dejar colofón también que haga una despedida tras escuchar a su magistral prologuista, un escritor que es orgullo para el mundo cristiano, porque las veces que ha venido a Salamanca o donde le hemos invitado ante un público no afecto a temas religiosos o cristianos, realmente han quedado sorprendidos por su erudición. También es mi amigo y no me ha mandado ningún sobre que yo sepa todavía para que haga estas apreciaciones. Las he hecho públicas y la he escrito y he firmado que Stuart Parr es para nosotros un orgullo, porque escribe mejor que todos los que tenemos la lengua española como lengua nativa, y él siendo inglés escribe con un castellano realmente preciso de cirujano y a la vez sus numerosísimos libros y gracias a Dios, nunca mejor dicho, que se ha jubilado, que nos está dejando constancia de ese pensamiento, esa reflexión que tiene desde la literatura, del mundo bíblico, etc. Así que tienes la palabra, Stuart Parr, el más vallisoletano de los ingleses.
Dice Juan Carlos que se siente avergonzado y agradecido y como diría el apóstol, yo más. Cuando Alfredo te pide algo, es como el Titanic encaminándose hacia el iceberg. No hay manera de evitar su empuje. Y cuando Juan Carlos me dignificó con esta invitación a hacer un prólogo, no salía de mi asombro. Y la verdad es que cuando recibes una invitación para prologar un libro de esta envergadura, se te cae el alma porque piensas que no lo vas a entender o que no vas a estar a la altura. Y tengo que decir que la lectura de este libro me ha impresionado, me ha enseñado, me ha bendecido. Y quiero decir sin ambajes que creo que es un libro fabuloso, digno de una divulgación que seguramente no va a tener, porque los libros escritos por evangélicos no tienen la divulgación que se merecen. Pero este libro está a altura y aquí quiero centrarme en los 3 primeros capítulos del libro. Está a la altura de Steiner o de Jiménez Lozano, recién fallecidos los dos, y me produjo pena pensar que no podrían ellos leer estos magníficos ensayos. He escrito en el prólogo y lo leo en medio minuto porque así sucintamente nos puede abrir la puerta de este libro, que los textos de Juan Carlos que figuran en este libro versan sobre los mundos del arte, la geometría fractal. Tuve que buscar lo que quería decir eso, desde luego, y todavía no lo entiendo, pero geometría fractal, teorías del caos, la física, la filosofía, la teología, la sociología, la neurolingüística, la óptica, las tecnologías de la comunicación, el misticismo y el pietismo, por nombrar solo algunas de las áreas de conocimiento que el autor recorre, pero siempre con un estilo ameno, familiar, modesto. ¿Y por qué recorre estos mundos? Pues porque está intentando buscar analogías que puedan arrojar luz sobre el misterio de todos los misterios, que es cómo narrar lo inenarrable, cómo describir lo inefable, y en una palabra, cómo llegar al corazón del misterio que es el creador. Y como dijo Steiner, nosotros creamos porque hemos sido creados, porque somos criaturas. Y eso nos lleva finalmente, como es lógico, a la figura de Jesucristo, el verbo encarnado, el invisible Dios hecho carne entre nosotros. Y sobre esto reflexiona Juan Carlos en unos ensayos que me parecen de un nivel insuperable. Y desde luego estoy muy agradecido por haberme podido sumergir en estas aguas tan profundas, pero tan cristalinas y tan transparentes también. Muchas gracias, querido Stuart, por esta hermosa reflexión que has hecho y más bien confesión sería de alguien como tú que estás a un nivel bastante superior, reconociendo la categoría de esos 3 primeros ensayos, que yo, 2 de ellos los escuché directamente. El tercero, que fue creo que en Barcelona, no, fue aquí en Salamanca, los tres los escuché realmente de primera. Pero escuchando también las presentaciones que hace de los poemarios, realmente
tiene un fondo armónico donde la poesía, está hablando de poesía, pero también hay esa melodía con la que nos lleva, porque se ha entrañado como buen cristiano en el otro, en el prójimo. Realmente no ha sido alguien que ha cogido solo las solapas de un libro para hacer una presentación. Entonces, por lo tanto, gracias por esa confesión tuya en torno a la obra ensayística de Juan Carlos. Doy ahora la palabra a Alberto de Frutos, que es un escritor, en primer lugar, aunque viene desde la historia, es historiador, tiene muchos libros publicados, trabaja en la redacción de una revista de historia, ¿no? Pero sobre todo es un escritor, es un novelista, es un cuentista, poeta. He leído su poesía, ¿no? Además ha ganado, entre otros muchos premios que ha ganado un premio que sé que es muy complicado, que es el premio de novela de la editorial Verbum, que son mis amigos, son cubanos, así que no son paisanos digo, no españoles, sino ni siquiera paisanos del pueblo o de la ciudad de Alberto. Es decir, son rigurosos, ¿no? Los conozco y él ha ganado ese premio de novela, por lo tanto, también felices de tenerlo aquí entre nosotros, como siempre, ya estuvo invitado en Toral. Nosotros no somos excluyentes, o hay otra gente que excluye, nosotros somos abarcadores, por lo menos los que nos reunimos en torno a esta red Tiberiades o quienes estábamos en la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos, al menos en el tiempo que estuvimos al frente. Así que, querido Alberto, tienes la palabra en torno a este libro de Juan Carlos. Muchas gracias, Alfredo, por tus amables palabras y gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla y a este lado del corazón. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para quien lo escuche de noche. Siempre es un placer asistir al alumbramiento de una obra y sobre todo si esta obra pertenece a un amigo, a Juan Carlos, y además estar acompañado por Stuart y por Alfredo, el placer ya es inenarrable. Es cierto que mi presencia aquí puede resultar un tanto fortuita, porque yo no soy poeta. Yo soy periodista, he trabajado en el terreno de la divulgación histórica en los últimos años y, sin embargo, yo empecé mi carrera, mi acceso al mundo, mi bautizo, ¿no? en el mundo de la poesía. La poesía dejó de tocarme, me dijo Noli me tangere, pero yo me acerco a Juan Carlos y lo hago por puro egoísmo, porque cada vez que estoy con él, cada vez que nos tomamos un café o cada vez que nos cruzamos unas palabras en un correo electrónico, siento que esa poesía vuelve a mí. Juan Carlos es la encarnación de la poesía y en este libro, en esta poesía como oficio sacro, nos propone un inmenso baúl, un estuche gigantesco donde caben tanto los nombres de los místicos españoles, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, como el romanticismo clásico, helénico, de Hölderlin, o ese poeta del vacío, y por tanto también de la plenitud, que fue nuestro orensano José Ángel Valente. Yo he disfrutado mucho de este libro, que se articula, como ya habéis contado, en 3 ensayos muy ambiciosos, de gran aliento, que llevan por título Poesía como oficio sacro, Palabras y creación, esencia humana y divina, y caos, complejidad y belleza literaria. De ese caos solo aparente, lo que emerge es una sutil teoría de la literatura, una literatura comparada que bebe de distintas tradiciones, que propone múltiples enfoques. Y yo creo que esto es lo que hay que agradecer a Juan Carlos en este libro, ¿no? La amplitud que tiene, la amplitud de miras que tiene para acercarse a un fenómeno, el de la poesía profana, que se prestaría a un cúmulo de erudiciones. Y sin embargo, siendo este un libro erudito, lo que a mí me ha transmitido como lector es sobre todo el profundo amor, es un canto de amor a la literatura,
a la palabra, entendida como aquello que nos completa, como aquello que nos devela, desvela, revela, transvela, con este fantástico juego de palabras que también nos hace, ¿no? Yo creo que esta obra está destinada a ser un clásico que, como comentaba Stuart, tenga la inmerecida difusión que probablemente tenga. Ya conocemos cómo funciona el sector editorial y conocemos que la poesía ya no es un oficio sacro, sino un oficio crematístico, por mor sobre todo de las editoriales y de los tejemanejes y juegos que se traen para vender las últimas poesías de carpeta, ¿no? que nos lanzan. En este libro esto no cabe. En este libro lo que cabe es una pregunta a la manera de San Agustín cuando se dirigía al Señor en las confesiones y decía: ¿qué amo cuando te amo? ¿Qué amo en ti? ¿Qué amo en ti? Podríamos decir a la poesía. ¿Qué amo en ti? ¿Por qué te amamos, poesía? Y yo he llegado a la conclusión, leyendo este libro, de que lo que de verdad amamos en ella es la intuición. Una intuición que es válida y que es suficiente, que no necesitamos más. En el caso de este oficio sacro, la intuición de un absoluto, de una plenitud rotunda y también, en cierto modo, de un destino que nos compromete a todos los seres humanos, de acuerdo con la cosmovisión que cada uno tenga. El libro, dice Juan Carlos también en este libro, que él no entiende la poesía sino como un regalo, como una parte de la imagen de Dios, y entonces, lógicamente, buena parte de las lecturas se corresponden a la Biblia que fue un libro escrito por excelentes poetas, un libro escrito por poetas, por visionarios, por profetas, que nos mostraron, digamos, a través, por ejemplo, de las parábolas de Jesús, mediante aquello que ocultaban, que nos revelaban nuestra naturaleza, la dimensión de nuestro ser. Este es un libro muy rico, es un libro que van a disfrutar los filólogos, y yo no lo soy, y por lo tanto vamos a disfrutarlo también los legos en la poesía. Es sobre todo una declaración de amor que se completa, como ha comentado Alfredo, además de con estas 3 excepcionales conferencias que efectivamente remiten a Steiner, con una serie de presentaciones, de prólogos, epílogos, comentarios textuales, en definitiva, que nos invitan a descubrir la finura estilística y la finura crítica de un hombre que es muy poco conocido y que esperemos que a través de esta primera toma de contacto con el mundo ensayístico sea una referencia, la referencia que merece. He disfrutado mucho de este libro, me ha encantado la lectura y cedo la palabra al maestro Alfredo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Realmente me ha conmovido tu forma de enfocar la lectura que hiciste y traducirlo para los oyentes y sobre todo para el corazón de Juan Carlos, que es lo importante. Lo único que tengo que estar en desacuerdo contigo y con Stuart, ¿no? Es en lo de la difusión. Porque este libro, justamente, nosotros en Tiberiades no tenemos afanes crematistas y este libro va a ser de descarga libre. Entonces, por lo tanto, desde ya la semana que viene, por ejemplo, en el boletín poético salmantino que yo envío a unos 3.000 poetas y gente de la cultura del castellano y del portugués de Aquende y Allende, va a ir el enlace, el link para que descarguen. De ahí seguro que 1.000, 1.200 van a acceder, seguro que 700 lo leerán, etcétera, y así, y seguro que digamos 20 o 30 queden impactados, ¿no? Y que empiecen a difundirlo, ¿no? Con sus gentes, con sus amistades. Entonces, por lo tanto, es otra forma de enfocar, ¿no? Y sobre todo, por eso estamos haciendo una promoción no indebida, sino una promoción realmente como se merece una obra que es la que ha escrito, ha recopilado Juan Carlos. Terminemos. Cedemos la palabra para la despedida de Juan Carlos Martín Cobano,
autor de Poesía como Oficio Sacro y otros escritos, Tiberíades Ediciones, 2020, Salamanca. Muchas gracias otra vez. Decía al principio que sentía vergüenza, no porque no me identifique con lo que he escrito, sino porque no me parecía digno de que lo prologara Stuart Park, por ejemplo, y de que Alberto le dedicara el rato que le ha dedicado para darme estos elogios. Si antes estaba avergonzado, pues ahora estoy abochornado, perdido. Pero he estado pensando mientras los escuchaba y aunque ellos dicen estas preciosas palabras, yo confieso que siempre tengo un sentido de que no he terminado. Y yo creo que quienes lean sobre todo los ensayos de las conferencias se dan cuenta de eso. No estoy dando una opinión para sentar una tesis sobre nada. Estoy investigando, estoy indagando, estoy compartiendo ese proceso y casi siempre lo dejo abierto, y a veces lo digo así, explícitamente, para que aquel que entienda pues lo complete. Por ejemplo, en cuestiones de física, por supuesto. Yo soy absolutamente lego en cuestiones de física, pero hay ahí algunas intuiciones, algunas cosas que por lecturas a mi nivel he podido entender y que creo que abro puertas para que otros se adentren con mejor fundamento que yo. Y sí me gustaría que quienes lean el libro lo vean de esa manera. Y quiero invitar otra vez, como ha dicho Alfredo, a que visiten tiberiades.org para su descarga libre a partir de este momento. En una librería que es la librería dondeloslibros.com, online, pues estará disponible para quien lo quiera en papel. En papel sí, por supuesto, pues habrá que pagar algo por la impresión, pero sin ningún ánimo crematístico. Pero animamos a eso, a que lo descarguen, es gratis, y lo lean y participen en ese proceso que yo pretendo haber comenzado con algunos de estos ensayos. Muy agradecido, insisto, a Alfredo por haberme empujado hasta aquí, como dice Stuart, al propio Stuart por esas palabras que a mí me abruman, de verdad. Y a Alberto, especialmente como amigo, y porque a mí me interesaba mucho que dentro de lo que es Tiberíades, que es la red de poetas y críticos literarios cristianos, dentro de muchos de estos contextos que son de carácter confesional, en los que han nacido estos ensayos, pues me interesaba mucho añadir a alguien de fuera, por así decirlo, de nuestra confesión, para que diera otra perspectiva, ¿no? Para que no parezca que estamos aquí un poco conchavados. Así que una gratitud especial a Alberto. Y nada, espero que lo disfruten y espero que les sirva como ese acicate para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias.